7 métodos para controlar el dolor con la mente. El dolor no es únicamente una sensación física. Está relacionado tanto con el cuerpo como con la mente. De acuerdo a la Escuela de Medicina de Harvard, la forma en la que se siente el dolor tiene que ver con las emociones, la personalidad, el estilo de vida, la genética y las experiencias previas. Si la persona ha estado expuesta al dolor por un periodo de tiempo largo, el cerebro puede haberse modificado para percibir las señales de molestia incluso cuando ya no están. En el caso de condiciones como la fibromialgia. Según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, el síntoma principal es el dolor generalizado que se puede sentir en todo el cuerpo. La molestia es continua, las sensaciones de dolor, de recibir una cuchillada y quemazón está presente constantemente, aunque puede mejorar o empeorar en diferentes momentos. Una alternativa más saludable. Una forma de lidiar con condiciones crónicas, o casi cualquier otro tipo de dolencia física, es modificar la percepción mental del dolor. Esto permite aumentar el umbral de tolerancia y, por ende, disminuir la necesidad de recurrir a medicamentos que pueden generar efectos secundarios e incluso adicción. Es por esto que la Escuela de Medicina de Harvard recomienda una serie de técnicas mentales para ayudar a combatir el dolor. Diversos estudios científicos demuestran que estas terapias alternativas han sido efectivas para aliviar el dolor de cabeza, el de espalda y la fibromialgia. 1. El arte marcial y el dolor. Quizás sean los artistas marciales los que tengan una mayor experiencia en mitigar el dolor con el control mental y de la energía. Saben perfectamente que el dolor es una señal inequívoca de alarma que indica con claridad exceso en el entrenamiento y que siempre se debe practicar en su ausencia para un aprendizaje seguro. Pero también conocen métodos para mitigarlo si no se puede evitar. El dolor es un bloqueo energético. No contribuyas a aumentarlo. No dejes de respirar. La respiración mueve la energía. Si la detienes, el bloqueo se intensificará. Pon la punta de tu lengua sobre la base de los incisivos superiores. Eso conectará el meridiano de Do-Mai con el de Ren-Mai, favoreciendo el flujo del chi. La más principal de las habilidades guerreras es curar, y este es solo un ejemplo de cómo usar puntos de nuestra estructura física para causar un efecto en el resto. Un buen acupuntor, kinesiólogo, quiropráctico o masajista, con el conocimiento adecuado puede obrar milagros. En el caso de la acupuntura, asegúrese que domina la acupuntura distal y usa los métodos de los doctores Tan y Tung. En la antigüedad, la mayoría de los artistas marciales eran médicos, y de los buenos. La medicina energética sostiene que tenemos formas de manipular el sistema neurológico en el cuerpo, matando el dolor por completo en ciertos momentos, a voluntad, con solo manipular ciertas partes del cuerpo. Antes de entrar más a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 2. Adquiere una rutina de sueño regular. Dormir bien es un aspecto fundamental para la salud. Acuéstate temprano. Lo mejor es estar dormido a las 22 en la hora solar. Entre esa hora y las 2 horas solares, el organismo segrega hormonas básicas para su funcionamiento y que solo se producen en el arco nocturno. No trasnoches haciendo el idiota. Con la tele, el móvil y demás. 3. Atención plena, mindfulness, en inglés. Esta técnica implica, básicamente, concentrarse en el presente sin emitir ningún juicio, explica la neuróloga Sarah Lazar, del Hospital General de Massachusetts, NEU. Para muchos, el primer impulso ante el dolor es tratar de alejarlo de cualquier forma. En el caso de la atención plena para controlar el dolor, sin embargo, lo que se busca es acercarse a la sensación y aprender a conocerla observándola objetivamente. La idea es enfocarse en el instante en el que se está, evitando preocupaciones pasadas y futuras. Esto se hace considerando elementos como los siguientes. ¿Dónde comienza lo que se siente? ¿Cambia a medida que transcurre el tiempo? ¿Cómo se puede describir? 4. Respiración profunda. Esta técnica es fundamental para el resto de las alternativas que se pueden emplear para ayudar a manejar el dolor. Consiste en inhalar profundamente por unos cuantos segundos y luego exhalar. Para ayudar a mantener la concentración y el ritmo de la respiración, se pueden utilizar palabras o frases. Por ejemplo, cada vez que inhala, se puede decir, bienvenida a la relajación. Al exhalar,
Adiós negatividad. 5. Meditación y visualización. En este caso, el proceso se inicia prestando atención a la respiración siguiendo la técnica referida con anterioridad. Esto se hace en un ambiente de total relajación, sin ruidos o estímulos que distraigan, con música de fondo que invoque esa sensación. Adicionalmente, se piensa en un lugar que se asocie con tranquilidad, paz y agrado. Una playa, con el sonido de las olas. Pájaros cantando en un paisaje bucólico. Si la mente se distrae y empieza a pensar en otras cosas, se trae de vuelta la imagen que evoca tranquilidad. 6. Concentración y positivismo. Escoger una actividad que se disfrutes es otra opción. Puede ser cualquiera que genere gusto y agrado: leer poesía, hacer caminatas en espacios verdes, cocinar, dedicarse a la jardinería. El objetivo es concentrarse de manera absoluta en lo que se está haciendo y prestar atención a los detalles mínimos, notando cómo los sentidos reaccionan y cuáles son las sensaciones que se sienten. Cuando la persona no se encuentra bien, suele pensar únicamente en lo que no puede hacer. Dirigir esa atención a lo que sí se puede hacer ayuda a dejar de pensar en el dolor. Tener un diario y anotar regularmente las razones o cosas por las que se está agradecido es una manera de hacerlo, explica la profesora de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard, Alan Schwarzbach. 7. Generar la respuesta de relajación. Es el antídoto para el estrés que genera el dolor. Permite controlar el aumento en el latido cardíaco y las reacciones del organismo, que entra en alerta al estresarse. En este caso, lo primero es cerrar los ojos y relajar todos los músculos del cuerpo. A continuación, se presta atención a la respiración. Si los pensamientos empiezan a aparecer, hay que recurrir a la palabra recargar para volver a concentrarse en la respiración. En este proceso, se pasan de 10 a 20 minutos. Posteriormente, se permite el regreso de los pensamientos. Finalmente, se abren los ojos. Como estamos en el Guerrero Místico, escuchemos lo que uno de los místicos de nuestro tiempo, sí. También hay místicos en nuestro tiempo. En fin, escuchemos lo que Sadhguru dice sobre el dolor. ¿Hay alguna manera de que podamos aprovechar estos conocimientos, de aprovechar esta comprensión total del hombre, y utilizarlo en anestesiología para cuidar a los pacientes? Porque, si podemos adaptarlo, sería extremadamente útil. Estaríamos usando el conocimiento ancestral para controlar la respuesta del cerebro, de una manera fisiológica. La anestesia, como proceso, ha llegado a existir en este mundo, o existe ahora mismo, porque hay dolor. El dolor, cuando nos sucede, es algo malo, nadie quiere dolor. Pero al mismo tiempo, si no hubiera dolor, la mayoría de la gente ni siquiera sabría cómo preservar su propio cuerpo. El dolor es un mecanismo protector, porque la mayoría de los seres humanos todavía no tienen la inteligencia necesaria ni para preservarse. Cuando viene una bicicleta, la gente da un paso atrás, y no creas que esto es consecuencia de la civilización. Es consecuencia del dolor. Si no hubiera dolor, aunque viniera un camión, seguirían caminando. Sí, lo harían. Es por el dolor. Entonces, el dolor es esencialmente un mecanismo de protección para nosotros. Sin él, la gente no sabría cómo mantenerse con vida, cómo mantenerse de una sola pieza. Terminaríamos cortados en pedazos. En cirugía, se busca acortar a la gente con la mínima cantidad de perturbación del sistema. Ese es el esfuerzo de la anestesiología. En este esfuerzo, esencialmente estás desconectando diferentes partes del cerebro. No sé si es una ciencia exacta, o se está desconectando de cualquier manera, se está desconectando tan efectivamente, que la gente, al pasar por cirugías, ni siquiera sabe qué les sucedió, cuando se les hizo algo importante. Sus costillas se abrieron, su caja torácica se abrió, hasta llegar al corazón. El cerebro se abrió, y ni siquiera saben lo que les pasó. Muy inocentemente, se despiertan después de un tiempo. Entonces, esto es anestesia. ¿Cómo podríamos monitorear el sistema neurológico ignorando el sistema fisiológico por completo? Porque, en el quirófano, se controlan los sistemas fisiológicos, los latidos del corazón, la presión arterial, la temperatura, las ondas cerebrales. Si se encuentra una manera de monitorizar el sistema neurológico, no solo el cerebro,
todo el sistema neurológico en el cuerpo. Todo el arte de la anestesia podría subir a un nivel diferente con una interferencia mínima. Hay algo llamado marma en el yoga, y también en lo que se llama Kalari en el sur de la India. Es una cierta forma de arte marcial. Marma es una forma de crear, matando el dolor por completo en ciertos momentos cuando queremos, simplemente tocando ciertas partes del cuerpo, manipulando el cuerpo de cierta manera. Así que esencialmente lo que estamos haciendo es apagar el sistema neurológico. Lo estamos apagando, y no hay dolor en absoluto. Podemos seguir adelante y hacer lo que tenemos que hacer, y solo cuando lo soltamos, el dolor volverá. Entonces, usando eso como base, estoy diciendo que, si la ciencia médica tiene una manera de monitorear el impulso neurológico a medida que sucede, si hay alguna manera de introducir anestésicos. No conozco todos los cócteles que se utilizan, pero, si se hace correctamente, probablemente, con el 2% o el 3% de medicamento, podría tener el mismo efecto en el paciente. Diría que con el 1% de lo que se usa en el músculo, si lo usa en el nervio, produciría el mismo efecto. Esto que plantea Sadhguru lleva mucho tiempo haciéndose en China, combinando en las cirugías, anestesia farmacológica, con anestesia acupuntural, y logrando con éxito realizar, incluso cirugías mayores, sin que el paciente experimente dolor. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta y envíale el enlace a tus amigos para que también sepan los mejores métodos para controlar el dolor. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida es una aventura, ¿te la vas a perder?